18 años. Ese fue, según distintas crónicas de espectáculos mexicanas, el tiempo que un niño creció convencido de compartir la sangre de uno de los cantantes más queridos del país, sentado a la misma mesa que sus hermanos, durmiendo bajo el mismo techo de rancho, hasta que un análisis de laboratorio dijo lo contrario. La mujer que administraba esa casa, la que decidía en el fondo quién se sentaba a esa mesa y quién no, es la misma que meses atrás enterró al hombre que la sostuvo durante 58 años, aferrada al féretro, sin querer soltarlo. Fue en Guadalajara, en diciembre de 2021, cuando el país entero vio a Refugio Abarca, a la que todos llaman Doña Cuquita, colocar el sombrero charro de su marido sobre el ataúd y negarse a alejarse de él hasta el último minuto, mientras la gente coreaba su nombre entre mariachis. Lo que casi nadie recordó esa tarde es que esa misma mujer llevaba más de 2 décadas cargando, puertas adentro, con una duda de sangre que su propio esposo había dejado abierta mucho antes de morir. En las fotos de familia de los años 90 aparecen, sentados a la mesa larga del rancho, los 3 potrillos, 4 muchachos que crecieron llamándose hermanos. Solo 3 de ellos, según terminaría confirmando un laboratorio años después, compartían la sangre de Vicente Fernández. El 4 llevaba el apellido, montaba a caballo con los demás, salía en los álbumes de cumpleaños, y durante más de una década, nadie fuera de esa casa puso en duda públicamente que fuera hijo del cantante. Esta historia intenta reconstruir algo más ancho que de quién era hijo ese muchacho, qué sabía, y desde cuándo lo sabía, la mujer que lo vio crecer en su propia casa sin que fuera, según trascendería después, sangre de su marido. Hay un papel de por medio, el resultado de un análisis de sangre, que según contarían después las personas cercanas a la familia, se obtuvo con una mentira, que terminó decidiendo quién quedaba dentro de esa casa y quién quedaba fuera. Ese papel vuelve al final de este relato y cambia el sentido de todo lo que se cuenta antes de llegar a él. En los 3 potrillos, marcar el ganado propio es una costumbre casi religiosa. Un hierro caliente, un instante, y el animal queda señalado como parte del hato para siempre, sin que quepa la duda de a quién pertenece. Ningún hijo, evidentemente, se marca así. Pero existe una manera moderna de resolver la misma pregunta sobre las personas, y en esa familia la usaron una sola vez, en unas circunstancias que nadie planeó de antemano. El día en que a un adolescente que llevaba 13 años viviendo entre esos corrales le sacaron sangre en la propia oficina de su padre, con la excusa de un seguro contra secuestros. Nadie en ese cuarto imaginaba entonces, o al menos eso dirían después quienes estuvieron cerca, que ese resultado iba a decidir si el muchacho seguía siendo, en los papeles y en la mesa, parte de la familia Fernández. María del Refugio Abarca Villaseñor nació y creció en Huentitán, un barrio de Guadalajara, donde, según cuentan quienes la conocieron de niña, ella y un vecino llamado Vicente jugaban juntos sin que nadie imaginara nada más entre ellos. Él trabajaba lavando platos y cargando bultos mientras soñaba con cantar. Ella tenía 17 años cuando empezó a tomarlo en serio. Se casaron el 27 de diciembre de 1963. Ella, con 18 recién cumplidos, él con 23 y una carrera todavía por hacerse. El matrimonio duraría 58 años, hasta que la muerte, y no un divorcio ni un escándalo público, lo terminara. Cuquita fue, según ha repetido la prensa de espectáculos durante décadas, la administradora silenciosa del ascenso de su marido, la que sostuvo la casa mientras él giraba de pueblo en pueblo, la que crió a los hijos cuando la gira se volvía interminable, la que,
Dicen quienes trabajaron cerca de la familia, llevaba las cuentas del rancho antes de que nadie hablara todavía de un imperio Fernández. Tuvieron 4 hijos, Vicente, Gerardo, Alejandro y una niña, Alejandra. 4 sillas fijas en la mesa larga de los 3 potrillos, el rancho que Vicente compró y convirtió en su refugio, su negocio y con los años, su tumba. La de Alejandra, la más chica, ya era en sí misma una historia de sangre resuelta en privado mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de Rodrigo. Según reconstruyeron después distintos medios mexicanos, Alejandra llegó a la casa de Vicente y Cuquita cuando tenía apenas 40 días de nacida. Era hija de Gloria, una de las hermanas de la propia Cuquita, que se la dejó a la pareja en un cumpleaños de Vicente y desapareció una temporada. Alejandra creció llamando mamá a su tía sin saberlo. Cuando tenía 4 años, su madre biológica volvió a reclamarla, y el episodio, según se ha contado, dejó devastados a Vicente y a Cuquita. La propia niña sufrió tanto la separación que Gloria terminó cediendo y dejándola de nuevo con ellos, esta vez para siempre. Es decir, mucho antes del caso que ocupa este relato, en esa misma casa ya se había resuelto, en silencio y sin una sola declaración pública de por medio, una duda de sangre distinta. Cuquita sabía, desde ese episodio, lo que costaba sostener de cara al mundo una familia que, de la reja para adentro, no se explicaba solo por el apellido. El propio Vicente reconoció en vida, ya mayor, algo que la prensa mexicana llevaba insinuando desde los años 70, que no había sido un marido fiel. Habló de varias relaciones fuera del matrimonio, sin dar casi nunca nombres completos, aunque uno terminó siendo, con los años, imposible de callar del todo: el de la actriz Patricia Rivera, con quien coprotagonizó la película El Arracadas, en 1978, y con quien, según la propia Rivera relataría después en entrevistas, sostuvo una relación que se prolongó bastante más allá del rodaje. Cuquita, según coinciden casi todas las versiones publicadas desde entonces, lo supo, y, según esas mismas versiones, decidió quedarse. Patricia Rivera era para entonces una joven actriz de Saltillo que había competido por la corona de Miss México en 1976. Un año después, durante el rodaje de El Arracadas, empezó con Vicente una relación que se sostendría, en la clandestinidad, durante casi una década. La actriz que terminaría interpretándola en televisión, décadas más tarde resumiría después su historia con una frase que la propia prensa retomó: que Patricia tuvo que renunciar a buena parte de sí misma por amar a un hombre que ya estaba repartido entre varias vidas. Patricia Rivera se retiró por completo del medio artístico en 2018. Hoy, según ha contado ella misma, reparte su tiempo entre viajar y disfrutar de sus nietos, sin ningún contacto, hasta donde se sabe, con la familia Fernández. Años después, ya viuda, Cuquita explicaría esa decisión con una franqueza que sorprendió a quien esperaba una respuesta más dolida. De las puertas para adentro es mi marido, de las puertas para afuera, yo no sé qué haga, diría en una entrevista. Y sobre las infidelidades en general, sin sombra de reproche, si él era feliz, yo era feliz también con él. Es la frase de alguien que había puesto, desde hacía tiempo, un límite muy claro entre lo que le tocaba vigilar y lo que prefería no mirar. Esa decisión, quedarse, perdonar, seguir presidiendo la mesa larga del rancho, como si la vida familiar no se hubiera movido un centímetro, es la raíz del conflicto que estallaría años más tarde. Porque perdonar una infidelidad es una cosa. Recibir en la propia casa, temporada tras temporada, al hijo nacido de esa infidelidad, es otra completamente distinta. Y eso,
según coinciden hoy la mayoría de las crónicas que han reconstruido el caso con el paso de los años, fue justo lo que Cuquita terminó haciendo. Patricia Rivera quedó embarazada en 1986, según su propio relato, de Vicente Fernández. El niño, Rodrigo, nació el 16 de abril de 1987. Durante los primeros años, Vicente lo mantuvo lejos de su casa. Dinero, quizá alguna visita, pero nada de mesa compartida ni de fotos familiares. Eso cambió cuando el niño cumplió 5 años. Según reconstruyeron después varias crónicas de la época, Vicente decidió entonces reconocerlo de manera abierta y llevarlo a vivir temporadas cada vez más largas en Los Tres Potrillos, junto a sus otros hijos. ¿Por qué un hombre que había mantenido en secreto la existencia de ese niño decidió, de golpe, integrarlo a la vida diaria del rancho? Las versiones que circularon después apuntan a algo tan simple como incómodo. Patricia Rivera insistió, Vicente cedió, y la única manera de resolver la presión sin que estallara un escándalo mayor fue metiendo al niño dentro del círculo, donde pudiera vigilarse de cerca lo que se decía fuera del rancho. Fue Cuquita, en última instancia, quien tuvo que abrirle un lugar, y lo abrió. Rodrigo llegó a vivir con la familia más de una década, según el propio Rodrigo ha contado en entrevistas posteriores, montando a caballo con Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, llamándolos hermanos sin que nadie en esa casa lo corrigiera. También, como ellos, creció rodeado de música. Estudió piano y canto en el Conservatorio de Música del Estado de México, y siendo apenas un niño, llegó a cantar para una película, Un ángel para dos diablillos, en 1993. Nadie en ese entorno le enseñó a dudar de a quién le debía ese talento. Sabía entonces Cuquita que ese niño podía no ser hijo biológico de su esposo, o simplemente asumió, como el resto de México, que era uno más de los potrillos de Vicente. La cronología pública no permite responder con certeza. Lo que sí documentan varias crónicas de la época es que ella trató a Rodrigo, dentro de casa, prácticamente igual que a sus otros hijos. Comidas en la misma mesa, fiestas de cumpleaños compartidas, temporadas completas en el rancho durante las vacaciones escolares. Si hubo sospecha, no se filtró en público durante años. Si hubo resignación, tampoco. Lo único que quedó documentado, en fotos y en testimonios posteriores del propio Rodrigo, es la costumbre. Cumpleaños celebrados juntos, un caballo propio asignado como al resto de los muchachos del rancho, un quinto lugar en una mesa pensada para 4. El equilibrio de esa costumbre se rompió por una razón que no tuvo nada que ver, en un principio, con la paternidad de nadie. El 20 de mayo de 1998, un grupo armado entró al propio rancho Los Tres Potrillos y se llevó a Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de Vicente y Cuquita, de 34 años entonces. Vicente estaba de gira, cantando en Morelia, cuando le avisaron. Fue Cuquita quien le hizo llegar la noticia, y lo hizo en un código que solo ellos entendían del todo. Le mandó decir que un potrillo andaba mal, y le preguntó si podía hablar con el veterinario. Vicente entendió al instante que no hablaban de ningún caballo. Terminó el concierto esa noche igual, sin que el público notara nada, porque él mismo decidió guardar el secuestro en absoluto silencio mientras duraran las negociaciones. Cuquita vivió esos meses, casi 4, encerrada en la misma casa, donde Rodrigo seguía comiendo cada tarde, con el resto de sus hijos, sin que nada de lo doméstico se detuviera del todo, mientras por dentro, la familia entera se caía a pedazos. Es la misma palabra, potrillo, con la que la prensa llamaba, por esos mismos años, a los hijos que Vicente reconocía fuera del matrimonio. En esa casa, un potrillo podía significar
un hijo verdadero en peligro de muerte, o un hijo cuya verdad todavía nadie había puesto a prueba. Trabajadores del rancho contarían después que, durante esos meses, Vicente se metía a solas en los establos para llorar, y que en su cuarto, a oscuras, llegó a preguntarse en voz alta cómo era posible que su propio público le hiciera algo así, convencido al principio de que algún fanático estaba detrás del secuestro. Cuando finalmente supo que los responsables habían muerto, no sintió alivio sin más. Esa noche yo estaba cantando y traía un nudo en la garganta, diría después, pero su mamá, su papá, sus hijos. Yo estaba cantando y llorando por esos desgraciados. Sus padres no tenían la culpa, eran como yo, estaban cuidando a sus hijos. Un hombre que en ese mismo instante cuidaba, sin saberlo del todo el público, dos tipos de hijos muy distintos bajo el mismo techo. El cautiverio duró 121 días. Los secuestradores exigieron $5 millones y, para presionar el pago, contrataron a un médico que le amputó a Vicente Jr. el dedo anular y el meñique de la mano izquierda. El primero que le cortaron se perdió en el trayecto, así que tuvieron que amputarle un segundo dedo y enviarlo en una caja hasta la puerta de la familia, como prueba de que seguía con vida. Vicente Fernández terminó pagando cerca de $3.8 millones por la libertad de su hijo. El joven regresó a casa el 11 de septiembre de ese mismo año. Sus propios captores le dieron $200 para el camino, y con ese dinero tomó un taxi de vuelta al rancho, débil y desfigurado, pero vivo. Fue precisamente esa tragedia, y no ninguna sospecha sobre Rodrigo, la que empujó a la familia a tomar medidas de seguridad que antes no había considerado necesarias, entre ellas la contratación de pólizas de seguro contra secuestro para los hijos, pólizas que, renovadas y ampliadas en los años siguientes, exigían como requisito administrativo muestras de sangre de cada uno de los asegurados. Fue en uno de esos trámites, aparentemente rutinario, y ya con Rodrigo hecho un adolescente, donde todo se torció. Y fue ahí, según la versión que Patricia Rivera terminaría dando después a la prensa, donde ocurrió lo que ella calificó como una auténtica puesta en escena. Según el relato de Rivera, un grupo de personas se presentó en el rancho identificándose como personal de una compañía aseguradora, autorizada para tomar muestras de sangre a los hijos de Vicente como parte del trámite del seguro. A Rodrigo, entonces adolescente, le explicaron que era el mismo procedimiento que ya habían hecho sus hermanos. El propio Rodrigo recordaría después, en entrevistas, haber sido llevado a la oficina de su padre dentro del rancho, donde alguien le sacó sangre con toda la calma de un trámite más, mientras él pensaba en cualquier otra cosa menos en lo que ese tubo de sangre iba a decidir sobre su vida. Nadie le dijo que fuera distinto a lo que vivieron sus hermanos. Nadie le dijo, tampoco, la verdad completa. Lo que Patricia Rivera afirmó después, cuando empezó a investigar por su cuenta lo que había pasado ese día, es que ninguno de los presentes trabajaba realmente para una aseguradora. Según su versión, entre las personas que se hicieron pasar por representantes del seguro, estaba un empleado del propio Vicente, un técnico de sonido de sus giras, disfrazado para la ocasión de agente administrativo. Rivera lo denunció como una trampa deliberada, una manera de obtener, sin su consentimiento ni el de su hijo, una prueba de sangre que Vicente podría usar después para negar la paternidad si el resultado le convenía. Es su versión, publicada por distintos medios de espectáculos con los años, y nunca ha sido confirmada como hecho probado por la otra parte. Pero es la versión que, si es cierta, convierte lo que pudo leerse como un simple trámite de seguridad en algo mucho más calculado,
un padre reuniendo, en secreto, las pruebas para deshacerse de un hijo. Aquel día, en la oficina del rancho, el instrumento fue una aguja, muy distinta del hierro que se usa para marcar el ganado de los 3 potrillos, pero con un propósito, en el fondo, casi idéntico: decidir con certeza qué pertenecía a la sangre de la familia y qué no. Esa no es, sin embargo, la única explicación que circula sobre quién quiso realmente esa prueba y por qué. La periodista Olga Warnat, autora del libro El último rey, en el que después se basó la bioserie de Televisa, reconstruyó una versión distinta: que el escándalo que terminó exponiendo a Rodrigo tuvo su origen en un malestar que llevaba tiempo creciendo dentro de la propia familia, más que en un plan solitario de Vicente contra Patricia Rivera. Según ese relato, Gerardo veía con genuina preocupación que Rodrigo pudiera terminar considerado, con los años, heredero de una fortuna que él entendía debía repartirse solo entre los hijos de sangre comprobada. No era una preocupación menor. Entre el rancho de 500 hectáreas, la Arena Guy FG, un restaurante propio y más de 26 marcas registradas a su nombre, el patrimonio de Vicente llegaría a estimarse, con los años, en unos $25 millones. El propio Vicente había dejado clara, en más de una entrevista, su intención sobre ese dinero. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una pequeña parte para mi esposa y para mí. Una frase así, dicha por un hombre con esa fortuna, convierte la pregunta de quién cuenta como hijo en algo mucho más urgente que un asunto de honor familiar. Vicente Jr., por su parte, nunca aceptó del todo a Rodrigo como hermano, y llegó a decirle a su padre, según esa misma reconstrucción, que la actriz lo había engañado y que el niño en realidad podía ser hijo de un político, no suyo. Es la hipótesis de un libro, no una confesión de la familia, y esta reconstrucción la trata como tal. Pero si es cierta, cambia por completo quién estaba detrás de la aguja. Ya no sería únicamente Vicente protegiéndose de Patricia Rivera. Según esa misma versión, también Cuquita y Gerardo habrían empujado puertas adentro para que la duda se resolviera antes de que un patrimonio completo tuviera que repartirse entre más manos de las previstas. La muestra se fue en una bolsa, camino a un laboratorio, y en el rancho la vida siguió como si nada. Rodrigo volvió a las clases de equitación, a las comidas con sus hermanos, a la rutina de un adolescente que todavía no tenía motivos para dudar de su lugar en esa mesa. Fue Patricia Rivera quien, semanas después, empezó a hacer preguntas. Llamó a la supuesta aseguradora que había enviado a las personas al rancho y descubrió que ninguna empresa con ese nombre había programado esa visita. Nadie, en realidad, había pedido esas muestras de sangre por razones de seguro. Cuando confrontó a Vicente, según su propio relato, él no lo negó del todo, pero tampoco lo confirmó con claridad. La respuesta que Rivera obtuvo, dijo después, fue silencio. El silencio, en esta historia, se repite más de una vez y siempre en el mismo bando, el de la familia Fernández hacia afuera. De cara al público, durante esos meses, nada cambió en la versión oficial. Rodrigo seguía siendo, para las revistas y los programas de espectáculos que cubrían a la dinastía, uno más de los hijos de Vicente. Dentro de la casa, sin embargo, el resultado del laboratorio ya circulaba entre quienes necesitaban saberlo. Y ese resultado decía, con la frialdad de un dato de laboratorio, algo que ninguna fotografía familiar había sugerido nunca: Rodrigo no compartía la sangre de Vicente Fernández. ¿Cómo reaccionó Cuquita cuando se confirmó lo que hasta entonces era, en el mejor de los casos, una sospecha sin probar?
Ninguna fuente cercana a la familia ha puesto en boca de ella una frase textual sobre ese momento preciso. En eso, la propia Cuquita ha sido, durante más de 2 décadas, la persona más discreta de todo este expediente. Lo que sí documentan las crónicas posteriores es lo que pasó después con Rodrigo. Dejó, poco a poco, de aparecer en las fotos de familia. Dejó de pasar temporadas en el rancho. El 5.º lugar en la mesa larga de los 3 potrillos se quedó, de un año para otro, sin ocupar. Sobre lo que pasó exactamente con el apellido, las versiones se contradicen, y esta reconstrucción no puede resolver esa contradicción por sí sola. Algunas crónicas afirman que Vicente le retiró formalmente el apellido Fernández a Rodrigo tras el resultado. Otras aseguran que, pese a todo, nunca llegó a hacerlo en los papeles, y que Rodrigo siguió usando ese apellido en su vida pública durante años. Lo que ninguna versión discute es que, en la práctica, Rodrigo dejó de ser tratado como parte de la familia. La casa que lo había recibido durante más de una década le cerró la puerta con la misma discreción con la que, según Patricia Rivera, se la habían abierto, sin explicaciones completas, sin una versión oficial que alguien estuviera dispuesto a firmar en público. Rodrigo, ya adolescente y consciente de lo que había pasado, no se quedó callado del todo. Hacia los 18 años, con el abogado de su madre, presentó una demanda contra Vicente Fernández, reclamando una suma millonaria por concepto de manutención, alegando que había sido criado durante años como hijo del cantante, y que esa crianza generaba, a su juicio, una obligación económica más allá de lo que decía cualquier prueba de sangre. La demanda avanzó durante meses en los tribunales mexicanos, hasta que, según trascendió en la prensa hacia finales de 2004, las partes llegaron a un acuerdo privado para poner fin al litigio. Los términos exactos de ese acuerdo nunca se hicieron públicos. Lejos de desaparecer, Rodrigo intentó, durante un tiempo, hacer exactamente lo que había visto hacer toda su infancia en los 3 potrillos: cantar. En 2006 grabó su álbum debut, El pecado más bello, bajo el sello EMI Music, usando el mismo apellido que la familia le había puesto de niño y que, según esta versión, nunca llegó a retirarle formalmente en los papeles. El disco no repitió ni de lejos el fenómeno de su presunto padre. Con los años, Rodrigo terminó cantando sobre todo en ferias regionales y fiestas patronales del centro del país y de comunidades mexicanas al otro lado de la frontera, lejos de los escenarios que llenaba la familia que alguna vez lo llamó suyo. Ahí, en apariencia, se cerró el expediente. Un niño que había vivido 18 años bajo la sombra del apellido más grande de la música ranchera, terminó, a esa misma edad, resolviendo en un tribunal lo que ni la sangre ni la casa habían resuelto antes por él. Pero un expediente cerrado en los tribunales no es lo mismo que una historia terminada dentro de una familia, y en los 3 potrillos todavía faltaba una pieza por acomodar. La de Cuquita, la mujer que había abierto ese 5.º lugar en la mesa y que ahora tenía que decidir, en privado, qué hacer con el resto de su vida junto a un marido que le había llevado a la casa, sin decírselo del todo, al hijo de otra mujer. Aquí es donde el expediente se bifurca, y donde el sentido de todo lo anterior cambia según qué versión se crea. Están, en los hechos, 2 hipótesis sobre la misma aguja. La primera, la de Patricia Rivera, pone a Vicente actuando solo, un hombre que, temiendo las consecuencias de haber integrado en secreto al hijo de una amante dentro de su propia casa, organiza por su cuenta la manera de obtener la prueba que necesita, sin pedir permiso ni a la madre del niño, ni probablemente tampoco a su esposa. La segunda, la que reconstruyó Olga Warnat,
pone a la propia casa completa detrás del impulso. Un hijo, Gerardo, cuidando la herencia. Otro, Vicente Jr., desconfiando del niño desde siempre. Y una matriarca, Cuquita, que en esa versión pasa a ocupar el papel de alguien que habría empujado, junto a sus hijos, para que la pregunta, por fin, se contestara. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada por Vicente ni por el resto de la familia con nombre y apellido, y esta reconstrucción no puede, con lo publicado hasta hoy, decidir cuál de las dos es la cierta. Lo que sí se sabe, porque quedó registrado en distintas entrevistas posteriores de la propia familia, es que Cuquita nunca salió en público a desmentir ni a confirmar ninguna de las dos, ni la del marido que actuó solo, ni la que la señala a ella empujando la prueba desde dentro. Guardó, como había guardado tantas otras cosas durante 58 años de matrimonio, un silencio que ni ella ni nadie a su alrededor se ha atrevido a romper del todo. El hierro que marca el ganado en los 3 potrillos se usa una sola vez por animal, y su marca no se borra. La aguja que le sacó sangre a Rodrigo aquel día, años después del secuestro, tampoco se pudo borrar. Una vez que el laboratorio dio su resultado, ya no hubo manera de devolver a ese muchacho al lugar que había ocupado durante 13 años en esa mesa. La diferencia es que el hierro deja una marca visible, que cualquiera puede ver de lejos. Lo que le pasó a Rodrigo fue exactamente lo contrario, una marca invisible, borrada de las fotos, de las vacaciones, de las conversaciones familiares, hasta que casi nadie fuera del círculo cercano recordaba que alguna vez había existido un 5º hijo en esa casa. El caso de Rodrigo no fue, además, el único reclamo de este tipo que tocó la puerta de la familia. En 2016, una mujer de Guadalajara llamada Ana Lilia Arechiga aseguró en medios que ella también era hija no reconocida de Vicente, fruto de un romance de su madre con el cantante. Vicente respondió esa vez con una broma que sonó más a esquive que a explicación. Dijo que la edad de esa supuesta hija era casi la suya propia, y que la hice cuando estaba en la escuela. No hay registro público de que ese reclamo llegara a una prueba de laboratorio como la de Rodrigo, pero confirma algo que la propia familia nunca ha desmentido del todo. La duda de Rodrigo tuvo, entre varios reclamos parecidos a lo largo de los años, el privilegio triste de ser la única que llegó hasta el final del expediente, con aguja, resultado y consecuencias. Las demás se quedaron, como tantas cosas en esta historia, sin más respaldo que un testimonio que nadie llegó a contrastar. Con Rodrigo fuera del cuadro, la vida en los 3 potrillos siguió su curso durante casi 2 décadas más, sin sobresaltos de este tipo. Vicente Jr., Gerardo y Alejandro crecieron, se casaron, tuvieron hijos propios. Alejandra, la hija adoptiva, hizo lo mismo. Cuquita siguió, año tras año, presidiendo esa mesa que ya nunca volvió a tener un 5º lugar fijo. La familia salía en televisión unida, sonriente, sin que ningún programa de espectáculos se atreviera a preguntarle directamente a la matriarca qué pensaba, en el fondo, del hijo de otra mujer que había criado como propio y después había dejado de mencionar. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 en un hospital de Guadalajara, después de meses de complicaciones de salud tras una caída en su propia casa. Dejaba atrás un rancho de 500 hectáreas, un restaurante, un recinto de conciertos que lleva sus iniciales y más de 2 décadas de silencio, dentro de esa misma propiedad, sobre lo que había pasado con Rodrigo. El homenaje se celebró en la Arena Quimbo FG, el recinto que él mismo había construido en el rancho, mariachis tocando El Rey, un monseñor oficiando la misa, miles de admiradores formados desde la madrugada para despedirlo. Cuquita no se apartó del féretro en toda la ceremonia.
Colocó sobre la caja el sombrero charro de su marido, agradeció con la voz quebrada a quienes habían llegado a rezar por él, y cuando finalmente lo enterraron, esa misma tarde, lo hicieron en el jardín del rancho, junto a sus caballos, en la tierra que había comprado décadas atrás con el dinero de sus primeras giras. La mesa larga de los 3 potrillos, la que alguna vez tuvo un quinto lugar, se quedó esa noche, con una silla menos y sin la cabeza que la había presidido durante casi 60 años. Contra lo que esperaba parte de su propia familia, Cuquita decidió, apenas terminado el funeral, regresar a vivir de manera permanente al rancho. Su nieto Alex Fernández contaría después que ella insistió en volver, pasara lo que pasara, y que nadie en la casa se sintió con autoridad para decirle que no. En los 3 potrillos, junto a la tumba de su marido, la familia mandó construir 2 criptas, y no una para Vicente y otra, ya lista y esperando, para el día en que a ella también le toque. La mesa larga que alguna vez tuvo un quinto lugar, ahora tiene, a pocos metros, 2 sitios reservados bajo la misma tierra, uno ocupado y otro con el nombre de Cuquita ya decidido de antemano. 3 meses después de esa despedida, en marzo de 2022, Televisa estrenó El último rey, la bioserie sobre la vida de Vicente Fernández basada en el libro homónimo de la periodista Olga Warnat. La producción, vista por millones de personas en México y el resto de Latinoamérica, decidió incluir en su historia la relación de Vicente con Patricia Rivera y el nacimiento de Rodrigo, con una actriz interpretando a Rivera en pantalla. Fue la primera vez que ese episodio, sostenido durante años en revistas y programas de espectáculos, llegó a un horario estelar de televisión abierta, frente a una audiencia que en su mayoría solo conocía a Rodrigo, si acaso, como un rumor de pasillo. La familia Fernández no salió a desmentir ni a bendecir esa parte del guión. 7 meses después de esa despedida, ya en octubre de 2022, cámaras del programa Venga la Alegría encontraron por sorpresa a Rodrigo Fernández Rivera, casi 2 décadas después de que su historia dejara de aparecer en las portadas. Le preguntaron, sin rodeos, qué había sentido con la muerte de Vicente. Rodrigo, que para entonces llevaba años alejado por completo de la música y contó que era padre de 3 hijos propios, reconoció algo que ninguna demanda ni ningún resultado de laboratorio habían logrado borrarle: que la partida de Vicente, pese a todo lo que había pasado entre ellos, sí le había dolido. Claro que me dolió, como a todos los mexicanos, un cantante extraordinario, un ídolo nacional, y todos vamos para allá, es cuestión de tiempo, diría en una de esas reapariciones frente a las cámaras. Dijo también que la experiencia completa, creerse hijo de uno de los cantantes más grandes de México, vivir así más de una década y descubrir después que no lo era, terminó, con los años, fortaleciéndolo como padre de sus propios hijos. En julio de 2025, Cuquita cumplió 80 años rodeada de sus hijos y nietos, con Alejandro Fernández felicitándola en público como mi Cookies y recordando que la celebran todos los días. A esa edad, sigue siendo, sin que nadie se lo discuta, la cabeza visible de una familia que aprendió, generación tras generación, a mostrar puertas afuera una sola fotografía de sí misma. Vale la pena volver, antes de cerrar este expediente, a la otra duda de sangre que esa misma casa ya había resuelto antes: la de Alejandra, la niña que en realidad era sobrina de Cuquita y que, pese a no ser hija biológica de ninguno de los dos, nunca dejó de tener un lugar fijo en esa mesa. A ella no le hicieron ninguna prueba de laboratorio, ni le retiraron el apellido, ni un solo programa de espectáculos la señaló jamás como una intrusa.
La diferencia entre las dos historias tuvo que ver sobre todo con quién decidía en esa casa qué duda merecía quedarse enterrada y cuál merecía convertirse, tarde o temprano, en una aguja. Al fin y al cabo, Alejandra tampoco compartía del todo esa sangre con quienes la criaron, y a ella la mesa nunca le retiró su lugar. Nadie, hasta hoy, ha dicho en público qué fue exactamente lo que pasó aquel día en la oficina del rancho, ni qué tanto llegó a saber o a decidir Cuquita antes de que el resultado del laboratorio cambiara para siempre el número de personas que se sentaban a esa mesa. La del seguro contra secuestros, la oficial, sigue siendo la única versión que la familia Fernández ha sostenido siempre en público, la única que nunca ha necesitado ser defendida porque nadie adentro la ha puesto en duda con su nombre por delante. Entre la mujer que solo cayó y la mujer que, según una reconstrucción publicada, empujó para que la verdad saliera, queda, todavía sin resolver, el papel real que jugó la persona que administraba esa casa. Hay otra casa famosa de este país que sostiene, desde hace 20 años, su propia versión oficial, sin que nadie adentro se atreva a cambiarla ni una coma, aunque las pruebas alrededor de esa versión tampoco terminen de encajar del todo con lo que la familia repite puertas afuera. Ahí también hay una madre que carga con una explicación que no ha variado en 2 décadas, y un hijo que nunca termina de confirmar